Hola a todos y bienvenidos una semana más a Warrior Diplomacy. Estamos encantados de que estéis aquí con nosotros otra vez en este podcast desde el que queremos explicar la política internacional de una forma rigurosa y a la vez divertida. Este es también el podcast favorito de Carrie Lam, la ejecutiva en jefe de Hong Kong desde 2017, su podcast favorito. No creo que esté muy contenta con lo que vamos a hablar hoy, pero definitivamente le gustaría. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Tú qué tal, Fabio? ¿Qué tal ha ido estas primeras semanas del año? Bien, bien. Hemos empezado el año con el pie bien puesto y pues con ganas de seguir aquí con Warrior, de la maestría, de prácticas y bueno, como siempre, ¿no? Hay que darle con ánimo a la vida. Pues qué bien, pues hoy tenemos un capítulo bastante especial. Bueno, ya sabéis que aquí todos nuestros capítulos son especiales, al menos para nosotros, pero antes queríamos empezar con un pequeño punto de actualidad, porque el pasado episodio hablábamos de Rusia y el conflicto en Ucrania, pero como bien sabéis, la geopolítica en realidad nunca descansa y desde entonces, desde que hablamos de este conflicto, se ha abierto, digamos, otro frente, en este caso en el sureste de Rusia, que es Kazajistán. Si habéis seguido un poco la actualidad de estas últimas semanas, habréis visto que ha habido unas manifestaciones muy grandes en Kazajistán que se derivan de la subida del precio del gas, sobre todo, pero que responden a un gran descontento que se ha ido acumulando a la población después de casi 30 años de dictadura. Y según los datos que ofrece el propio Kazajistán, han muerto 26 activistas y 18 personas de las fuerzas de seguridad. O sea que estamos hablando de protestas de gran nivel. ¿Pero por qué esto es un nuevo frente para Rusia? Porque el gobierno kazajo ha pedido la intervención de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, que es básicamente una especie de mini OTAN que tiene montada la Rusia, con Kazajistán, Bielorrusia y otros países en su órbita. Y básicamente han emprendido una intervención el ejército ruso en las calles de Kazajistán, que está siendo algo bastante impactante, que tiene ramificaciones en muchas cosas, incluida en las criptomonedas, lo cual es algo muy curioso. Pero no queremos tampoco quedarnos en eso porque hoy tenemos otro protagonista y en los próximos episodios, quizás no el siguiente, quizás no dentro de 2, pero muy pronto estaremos seguros de analizar mejor la situación y seguir todo lo que pasa para contaros bien qué es exactamente lo que está pasando en Kazajistán. Pero volviendo a lo que nos ocupa hoy, después de este pequeñito punto de actualidad, vamos a cruzar Asia, de hecho, y vamos a ir de Kazajistán hasta Hong Kong. Y para ello tenemos un invitado muy especial, ¿verdad, Fabio? Así es, Nico. Bueno, pues yo la verdad es que estoy bien contento de por fin tener a un gran amigo mío que conocí en la universidad. Su nombre es John Salvador. Estudiamos en la Universidad Rey Juan Carlos. Ahora John está haciendo un máster en la Complutense en temas geopolíticos. John en 2019 estuvo presente en las mismísimas protestas de Hong Kong. Entonces creo que no hay mejor persona que yo conozca que nos comente de este tema. Así que John, por favor, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bienvenido a Warrior. Hola, muy buenas chicos. Ya era hora, la verdad. Tenía muchísimas ganas de venir y nada, os agradezco la invitación. Buenísimo, John. Pues de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Creo que se viene un episodio muy, muy bueno. Y claro, como estamos diciendo, Hong Kong creo que ha estado presente en los temas de internacionales desde pues ya sus buenos años, ¿no? Desde 2014 que yo empecé a escuchar muchísimo de las protestas y empiezas a leer un poco y a darte cuenta pues de esta dinámica, ¿no? Entre China, entre Hong Kong, bueno, y en su tiempo con el Reino Unido, ¿no? Y bueno, hoy en día igual sigue siendo un tema muy relevante con esta tirada de una de las estatuas que tenían en Hong Kong conmemorando las protestas en Tiananmen en el 89. Entonces Hong Kong pues al día de hoy sigue siendo muy relevante, ¿no? Poco a poco las instituciones dejan de ser independientes, cada vez el Partido Comunista Chino tiene más presencia en Hong Kong y bueno, claramente la gente de pues acá no está nada contenta, ¿no? Así que creo que es muy importante hablar de ello, analizar también a lo mejor un poquito las raíces históricas, luego ya pasar un poco por las protestas y pues hablar de lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Bueno, pues ahora la verdad es que la situación está bastante complicada. Todos los amigos y amigas con las que sigo hablando me cuentan principalmente que han perdido un poco la esperanza en poder encontrar una solución, una vía de salida, ¿no? Una vía de escape a esas garras de Pekín que intenta, pues por activa y por pasiva, atar en corto a Hong Kong. Lleva haciéndolo ya unos cuantos años y lo va a seguir haciendo hasta el año 2047, cuando se supone que el acuerdo entre Reino Unido y China expira y entonces Hong Kong deberá volver a pasar a ser China, ¿no? Digamos, China continental. Veremos cómo se configura
ese acuerdo, ese pacto que harán en su momento Hong Kong y China, pero desde luego lo que China quiere es que ese cambio no sea algo muy grande, ¿no? Que no genere una fricción muy grande y por lo tanto, pues poco a poco va tomando pequeñas medidas para que poco a poco Hong Kong vaya siendo más China. Pero antes de llegar a este punto, igual vamos a retroceder un poco y vamos a contextualizar históricamente, porque si lo pensamos en un vacío, es muy sorprendente que una ciudad en el sur de China, en ese enclave, tenga esta situación tan curiosa, ¿no? Y en realidad es por una razón muy sencilla, porque esa isla, la isla de Hong Kong, fue durante mucho tiempo un territorio británico. Esto ocurre en el siglo XIX, que es cuando Reino Unido y China se enfrentan en las llamadas guerras del opio, que es básicamente unas guerras con las que el Reino Unido le fuerza la mano a China para obligarle a abrir sus fronteras al comercio británico. Y también consigue una serie de condiciones entre las que está la cesión de Hong Kong. Los portugueses también lo consiguieron por su parte con Macao, que es otra colonia que también es muy conocida, pero que no es el tema de hoy. ¿Y qué es lo que pasa? Que Hong Kong, desde el año 1898, es arrendado a Gran Bretaña. O sea, no es que lo conquisten, no es que lo invadan, es que se lo alquilan a China directamente. Y firman un tratado que significa que durante 99 años Gran Bretaña va a tener el control de este territorio de Hong Kong. Es decir, desde el 1898 hasta 1997. ¿Qué es lo que pasa en todo este tiempo? Que todo este tiempo es nada más y nada menos que el siglo XX, que Hong Kong se va convirtiendo poco a poco en una de las zonas de Asia más potentes económicamente. Por las razones que sean, y que no vamos a entrar ahora mismo, pero entre las que está el hecho de que fuera una economía de libre mercado en una zona en la que tenía mucha influencia con China, que no tenía una economía de libre mercado, el hecho de que fuera un puerto comercial muy importante, el apoyo británico, hay muchas razones. También la inmigración, muchísimos chinos emigraron a Hong Kong en busca de una vida mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto era un arrendamiento, 100 años y tenía que volver a manos chinas. Entonces, según se iba acercando ese año en el que tenían que devolverle el territorio, que era 1997, los británicos y los chinos empezaron a negociar exactamente cómo iban a hacer esa cesión y llegaron a un acuerdo finalmente en 1984, que es lo que se llama la Declaración Conjunta, en la que China prometía que bajo la política un país, dos sistemas, el sistema económico socialista de China no se aplicaría en Hong Kong, es decir, que Hong Kong seguiría manteniendo un estatus especial con un sistema de libre mercado y con un sistema legal propio, antes de que, y esto se realizaría durante un espacio de transición de 50 años, que es hasta el año 2047. Durante ese espacio, China se haría cargo de la política exterior, la defensa, pero Hong Kong, digamos, que tenía que mantenerse tal y como estaba. Sin embargo, eso ahora mismo no se está cumpliendo, y eso es lo que quería preguntarte directamente, John, es el tratado Reino Unido-China. ¿Cuál sería su situación hoy en día? ¿Cómo se está desarrollando? Porque ya han pasado más de 20 años desde que se firmó y parece que China no está exactamente respetándolo, ¿no? No, desde luego que China está tomándose un poco la guerra por su cuenta totalmente, saltándose ese acuerdo que firmaron y que finalmente cristalizó en esa, ellos llaman la ley básica, ¿no? Que es esa especie de mini constitución que tiene hoy en día Hong Kong y que, pues, por ejemplo, entre otras cosas, establece que progresivamente, es verdad que no desde el inicio, pero que progresivamente Hong Kong iría alcanzando o llegaría en un momento al sufragio universal. Y bueno, estamos viendo que justamente lo contrario, con las leyes que está aprobando Pekín para Hong Kong, estamos viendo un retroceso en este proceso. Y bueno, también en términos, por ejemplo, de libertad de prensa, libertad de expresión y demás, que son cuestiones que recoge esta ley básica y que han sido, bueno, pues de alguna manera las grandes banderas de Hong Kong, ¿no? De esa Hong Kong libre, esa Hong Kong diferenciada de China, esa Hong Kong pues con su propia autonomía. Vemos ahora que con el cierre de los periódicos a raíz de la ley de seguridad que se aprobó en 2020, pues estamos viendo grandísimos retrocesos en este aspecto. Por lo tanto, sí, China está incumpliendo totalmente ese pacto. Yo quería tocar un poco el tema de cómo desde el 1 de julio de 97, cuando Hong Kong pasa a ser parte de China como una región administrativa especial, como bien estamos diciendo que acabaría en 2047, con este plan de integración, pero bueno, como nos hemos dado cuenta, Xi Jinping parece que quiere acelerar el proceso y agarrar a Hong Kong con el puño más cerrado, ¿no? También hay que mencionar que cuando Hong Kong era parte del dominio británico, tampoco era tan democrático como queramos pensar, porque es verdad que el gobernador era un británico que se enviaba desde Londres, ¿no? Entonces, cuando China asume el poder, en ese entonces solamente un tercio de los legisladores podían ser elegidos directamente por el voto popular, ¿no?
Entonces, claramente China alimentó mucho las esperanzas de la reforma, ¿no? Claro, como decía John, que el objetivo final iba a ser este sufragio universal, pero pues claramente las cosas no van para allá, ¿no? Y en 2019 el descontento social explotó cuando se intentó imponer una ley de seguridad nacional muy draconiana, que en pocas palabras lo que iba a hacer era permitir que China podía extraditar a cualquier opositor o yo qué sé, si algún ejecutivo, algún empresario, que alguna persona bien conectada en China tiene ahí rivalidad comercial, podrían tratar de utilizar excusas para tratar de tirar a esa gente, llevarlo a tribunales en China, que ya sabemos nosotros que ahí el Estado de Derecho no es como que se respete mucho, ¿no? Entonces, en 2019, bueno, en 2014 ya empezó a haber unas protestas con el movimiento de los paraguas, de las sombrillas, como se dice en España, pero en 2019 fue una locura y me gustaría también pues empezar a hablar un poco de eso, ¿no? Y John, tú que fuiste ahí a estudiar y que estuviste reportando directamente desde Hong Kong, me encantaría que nos dieras pues ahora sí que una perspectiva personal y profesional de qué ocurrió en ese entonces. Pues sí, fueron momentos muy locos, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre, también incluso para los propios hongkoneses. Yo llegué a Hong Kong a finales de agosto de 2019. Las protestas llevaban activas desde el mes de junio, con ese proyecto de ley de extradición. Entonces, bueno, cuando yo llegué ya las protestas habían tenido un pequeño desarrollo. Pero yo llegué, digamos, en el momento álgido, ¿no? En el momento más caliente. Entonces, en ese momento todos los hongkoneses y hongkonesas, sobre todo, especialmente los jóvenes, los estudiantes, estaban muy volcados con las protestas. A mí me sorprendió, lo primero que me sorprendió fue ese nivel de implicación que tenían, especialmente los jóvenes, con esta causa, ¿no? Es algo que te hacía ver que se están jugando un poco su futuro, ¿no? Su futuro en una sociedad libre, en una sociedad abierta, o por el contrario, en un régimen pues mucho más autoritario como es el chino. Entonces ves que esto no es una cuestión de, salen a protestar por 4 tonterías. No, no, aquí se están jugando muchas cosas. Y entonces, bueno, mediante varios amigos, la ayuda de varios amigos hongkoneses que hice durante los primeros días, tuve pues un poquito la información básica para moverme por Hong Kong, para conocer un poco cómo funcionaban las protestas. Y entonces yo me animé, cogí mi móvil, cogí pues mi palo selfie, cogí, luego me fui adquiriendo pues otro tipo de material, pues como un chaleco de prensa, un casco, etcétera. Y salté a la calle un poco a cubrir eso que estaba sucediendo ahí y que no podía dejar excavar. También haciendo entrevistas a la gente, etcétera. Entonces, bueno, para sintetizar un poco todo esto, si queréis, os voy a contar un poco cómo era una manifestación clásica, ¿no? O sea, una manifestación estándar de Hong Kong y que empezaba con una marcha multitudinaria, pero vamos, masiva. Es decir, se llegaron a alcanzar algunos días incluso los 2 millones de personas en las calles. Una isla como Hong Kong, la parte de la isla de Hong Kong, que no es tan grande. Es decir, es una isla, tiene un espacio limitado y 2 millones de personas ahí congregadas es mucha gente, es mucho agobio. Las calles se colapsaban. Había veces que no podías avanzar porque las calles estaban muy colapsadas, perdón. Y entonces con el desarrollo de las manifestaciones, según iba avanzando la tarde, iban apareciendo algunos manifestantes más radicales que ya veías que, bueno, no llevaban ya solo un paraguas y iban vestidos de negro, sino que ya llevaban un casco, llevaban una máscara de gas, protecciones como coderas, rodilleras, etcétera. Y veías que empezaban pues a vandalizar pues mobiliario público, empezaban a tirar cosas a la policía que estaba ahí vigilando, y entonces el ambiente se iba calentando. Ya se notaba que pues padres y niños se retiraban, se iban a sus casas, etcétera, y se quedaba sobre todo la gente joven. Y entonces en ese momento que ya quedaba menos gente es cuando la policía normalmente a eso de las 6 7 de la tarde solía ser más o menos, pues decidía actuar. Y entonces se generaba ahí una especie de pilla-pilla por toda la isla de Hong Kong en la que los manifestantes pues se intentaban esconder, se metían en estaciones de metro o callejeaban, porque Hong Kong es muy laberíntica, y entonces pues intentaban callejear por ahí para esquivar a la policía y se generaba un pilla-pilla bastante intenso a final de la tarde. Sí, porque a mí esto de lo que comentas, una de las cosas que más me interesa de las protestas de Hong Kong es un poco, en realidad, y como diferencia también de las de 2014, del movimiento de los paraguas, el hecho de que sean protestas tan descentralizadas, ¿no?
Tengo por aquí una cita que había leído del profesor Francis Lee de la Universidad precisamente de Hong Kong, la Universidad China de Hong Kong, perdón, que lo ha llamado que lo ha llamado protesta de código abierto, que es que básicamente es una protesta en la que todos intercambian tácticas e ideas, pero no hay líderes. Porque hay esta cosa de que no haya líderes, por un lado, porque la descentralización favorece una organización más rápida y más general de las manifestaciones, y por otro, sobre todo, para que China no sepa a quién encausar, no sepa por quién ir. La idea un poco de los manifestantes es, lo había oído por ahí, y no quiero sonar en este caso nada cliché, pero que ellos quieren ser agua, ¿no? Como la famosa frase de Bruce Lee, ¿no? De ser una auténtica masa ellos todos juntos. Y yo quería preguntarte, John, tú imagino que habrás participado o habrás estado como cubriendo manifestaciones aquí en España. ¿Cuáles son las diferencias que más te llamaban la atención, o en Europa en general, con respecto a las manifestaciones de allí en Hong Kong? Lo que más sorprende, yo creo, es el nivel de organización y de coordinación que tenían allí, a diferencia de aquí, que bueno, se organiza una manifestación, la gente va, marcha y ya está, y todo el mundo se va a su casa, pero allí tenían que tener todo pensado de antes. Había cientos y cientos de grupos de Telegram, porque allí utilizaban Telegram, por eso de que es una plataforma de mensajería más segura. Había cientos de grupos para organizar miles de cosas, desde puntos de reciclaje en las manifestaciones para no ensuciar la ciudad, puntos de habituallamiento de agua, de material, de pancartas, de pegatinas, etcétera. También había personas que se encargaban de simplemente traer comida a la gente. Gente que igual llevaba horas y horas en la calle, pues primero marchando, luego enfrentándose a la policía, etcétera. Pues bueno, había gente que se encargaba de traer unos bocatas o unos sándwiches que iban repartiendo a la gente, incluso también a los periodistas, que también nos tirábamos unas cuantas horas ahí cubriendo las protestas, se nos acercaban amablemente y decían, oye, muchas gracias por estar aquí cubriendo esto. Y nos daban ahí un sándwich o una magdalena o lo que fuera. Eso, claro, eso para un occidental o en mi caso un español que viene de este modelo de manifestaciones más de, bueno, vas, marchas y te vas a tu casa, pues es algo que choca un montón, vamos. No, se me hace increíble, John, como es increíble, ¿no? O sea, toda esa evidencia de que muchos hongkoneses, pues eso, ven su libertad hasta cierto punto amenazada por el modelo de control chino, ¿no? Y el hecho de que salgan a protestar de esa manera se me hace pues, impresionante, la verdad. También sobre lo que comentaba antes Nicolás de la descentralización, un ejemplo de esto clarísimo y muy curioso era un mapa que crearon los hongkoneses, una aplicación realmente, que era un mapa de Hong Kong que se llamaba el Hong Kong Map Live y que básicamente lo que ponía en ese mapa era pues los puntos donde había enfrentamientos con la policía, lugares en los que se había visto furgones policiales, carreteras que habían sido cortadas por manifestantes, puntos de estos de avituallamiento que he mencionado anteriormente también estaban en ese mapa. Entonces, bueno, de hecho, Apple prohibió que esa aplicación estuviese en la Apple Store. Entonces había que acceder, yo que tengo iPhone, tenía que acceder por la web. Bueno, entonces yo eso lo utilizaba también como método para saber dónde se estaba liando en ese momento, ¿no? Dónde tenía que acudir para cubrir. Pero que es algo que aquí o desde una perspectiva occidental quizás ni nos imaginaríamos, ¿no? Eso, que haya un grupo de personas que de repente se le ocurre en las manifestaciones crear un mapa, ¿no? Que sirve a todo el mundo por igual y que todo el mundo pueda hacer uso de él gratuitamente y que es una herramienta pues muy útil que juega o que ha jugado un papel pues muy en favor de los manifestantes. Quería decirte, John, que de hecho, si lo he entendido bien, China ha recurrido muchas veces al recurso de cortar el Internet para intentar frenar las manifestaciones, ¿no? Sí. Ha recurrido varias veces a eso y también al control por cámaras de seguridad, incluso drones que se veían ahí pues, por encima de las manifestaciones que iban pasando, por todo este tema del reconocimiento facial, ¿no? Para ver si podían cazar a alguien la cara o grabar su cara para luego poder inculparle y demás. El control sobre las manifestaciones por parte de China era alto. Es decir, luego quizás esa persona si va a pasar a Shenzhen, que es la primera ciudad china continental que está al lado de Hong Kong, pues puede tener problemas, claro. El trato hacia la prensa internacional, ¿cómo fue? Porque entiendo que los manifestantes están enfrentándose directamente con la policía. Uno como reportero está ahí tomando fotos y también te expones a cierto peligro, ¿no? Pero ¿cómo era el trato con la policía, con los elementos de seguridad de Hong Kong? Sí, o sea, hay momentos muy tensos, ¿no?
cuando por ejemplo, te encuentras en medio de una calle llena de gas lacrimógeno, que no ves nada, ¿no? Que el gas se te mete por las gafas y vas ahí, estás llorando, que no puedes ver nada, pues son momentos como de tensión, de agobio, no diría miedo tampoco, pero sí que son momentos tensos. La relación con la policía, pues es un poco agridulce, podríamos decir, porque por un lado sí que se notaba que a la prensa querían dejarla bastante en paz, porque al final, claro, si la prensa internacional empieza a hablar mal de la policía hongkonesa, al final es ese punto del relato que están perdiendo. Ya estaban perdiendo muchos otros puntos del relato, como que habían matado a un chaval, habían usado balas reales en algunas manifestaciones, o sea, por eso nos trataban bastante bien, por un lado, pero sí que es verdad que hubo veces que la policía se mostró muy agresiva, pero especialmente en momentos muy tensos. Recuerdo una manifestación en la que, bueno, pues la policía se estaba viendo totalmente acorralada por los manifestantes, es decir, les superaban en número y, bueno, en capacidad casi también, y entonces los periodistas estábamos ahí a un lado, como si fuésemos un pequeño enjambre, ¿no? De todos vestidos con nuestro chalequito amarillo ahí, ¿sabes? En grupito. Y la policía se vio muy acorralada y nos tiró a nosotros, a los periodistas, porque nos cayó al lado una granada de humo que, vamos, pues nos dejó a todos medio sordos y estábamos ahí un poco aturdidos. Y de esas hay varias también, pues que golpearan a compañeros, detuvieran a compañeros o que les echaran, por ejemplo, el spray pimienta a la cara, que eso pica bastante. Entonces, pero estas cosas o estos ataques a la prensa, digamos, solo ocurrían en momentos de mucha tensión o en momentos donde la tensión estaba sobrepasada, ¿no? En términos generales, el trato era bueno porque a ellos les convenía que el relato internacional no fuera en su contra. Efectivamente, porque al final para los chinos es muy importante qué es lo que se dice en el exterior de todo el tema de Hong Kong, porque para ellos es un poco como el gran ejemplo de territorio que al final están intentando anexionar o integrar, si seguimos un poco sus palabras, porque ellos defienden que Hong Kong siempre fue China y por tanto no están anexionando nada. Y para ellos es una cuestión también muy de imagen, ¿no? Sí, sin duda, vamos, es un tema totalmente de imagen. También, por otro lado, también los manifestantes querían ganarse un poco el favor de la prensa, ¿eh? O sea, es decir, en esa dilema, en esa diatriba, en ese enfrentamiento, al final cada uno quiere llevarse el relato a su campo, ¿no? A su bando. Entonces, pues los manifestantes también, cuando, como he mencionado antes, nos traían un sándwich o nos daban las gracias por cubrir eso, hombre, yo les agradecía mucho de corazón que me diesen un sándwich, pero también entendía que se estaban intentando ganar un poco nuestro favor con eso. Eran bocatas trampa, ¿no? Eran bocatas trampa, tío, sí. Eran bocatas trampa, sí. También viéndolo desde el punto de vista económico, ¿no? Hong Kong siempre fue, bueno, o intentó ser como esta pequeña ciudad-estado, este puente cultural y económico entre Oriente y Occidente, ¿no? Y cuánta compañía internacional con el mercado asiático estaba puesta en Hong Kong. Y es impresionante, y yo pues que he conocido gente que trabajó ahí o que estaba pensando en irse a trabajar allá. Es increíble la cantidad de negocio que se está retirando de Hong Kong por esta incertidumbre política, ¿no? Entonces yo también me trato de poner desde el punto de vista de China y tienes aquí un increíble flujo financiero al lado y entiendo que hasta cierto punto quieren tener la legislación lo más controlada posible, pero al mismo tiempo creo que tampoco le conviene a China perder todo el flujo financiero que está en Hong Kong, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa, Fabio? Que tengo la sensación, esto no sé si es así, pero tengo la sensación de que Hong Kong, con el tiempo, ha dejado de representar lo que representaba antes para China. Es decir, si te fijas en cuánto porcentaje del PIB chino representaba Hong Kong, pues anteriormente, en los años 60, 70 y demás, representaba en torno al, si no recuerdo mal la cifra, 23% aproximadamente. Y claro, con el desarrollo de China y el crecimiento tan exponencial de sus ciudades, ha hecho que Hong Kong, a nivel proporcional, claro, haya perdido esa importancia para China, ¿no? Y que quizás antes, pues sí que China tenía que mimar muy bien a Hong Kong para que tampoco se liara mucho porque representaba un flujo importante de dinero. Pero quizás ahora, por esa pérdida proporcional de importancia con respecto a otras ciudades chinas, quizás ahora China pues dice, bueno, o sea, claro que Hong Kong es un Claro. enclave estratégico impresionante y económico también, pero no me representa tanto. Puedo compensar lo de Hong Kong
Claro. pues con otras ciudades como Changsha, como Wuhan, como Shanghái, ¿no? No, sí, tienes razón, en eso tienes toda la razón. Y sí, hace un tiempo creo que llegué a escuchar, leer un artículo sobre el tema y sí, es que ya hoy en día, pues la verdad es que la perspectiva de China en los últimos años ha cambiado completamente, ¿no? Se me hace muy curioso porque cuando este tratado fue firmado en el 97, pues es el año en el que yo nací, ¿no? Y recuerdo que uno de mis mejores amigos una vez me dijo que su padre, porque él nació en julio, ¿no? Y recuerda al padre estar viendo las noticias en el 97, ¿no? Cuando estaban haciendo el tratado y tal, lo estaban firmando y no sé, perdón, ese fue un sideline así. Sí, No, sí, De pero la es no, nada. es muy interesante. interesante y sobre todo por el tema de la economía, si queréis tirar un poco por ahí también, en Hong Kong es súper curioso porque en el tiempo de las protestas se empezó a crear lo que ellos llamaban la economía amarilla. ¿Por qué amarilla? Porque el campo prodemocrático se identificaba con el color amarillo y el campo, digamos, pro-Pekín o pro-China Rojo. se identificaba con el color azul. Azul, ok. Entonces, los prodemocráticos empezaron a establecer una red de establecimientos, pues comercios, tiendas de electrónica y de todo estilo que se posicionaban a favor de las protestas o a favor de las demandas prodemocráticas. Y entonces había una aplicación en la que podías ver, pues ibas, dependiendo del servicio que tú querías, buscabas y veías las tiendas que se habían declarado abiertamente prodemocráticas. Entonces, bueno, esto es otro símbolo también de coordinación, pues sin igual, ¿no? Quizás en otros puntos del mundo, pero también un signo de discriminación potente hacia otro tipo de establecimientos o pro-chinos o que quizás no se habían declarado de ninguno de los lados, que además a veces, no siempre, pero a veces sufrían ataques, también sabotaje por parte de los manifestantes, esto hay que decirlo. Yo quería añadir respecto a esto de los símbolos amarillos y de la lucha de colores, lo Ujú. curioso que es a veces la globalización, ¿no? Que muchas veces hablamos de la globalización pensando solo en Coca-Cola o en grandes marcas que van en un solo sentido, pero también se globaliza hasta el activismo. Los lazos amarillos estos, ¿en qué otros sitios se han adoptado como símbolo de resistencia al opresor, aunque la situación sea totalmente distinta a la de China? Sí, Pues sí. efectivamente, en Cataluña. Sí, sí, sí. Y hay una conexión directa ahí, ¿eh? No estoy aquí simplemente haciendo una broma. La inspiración de los lazos amarillos y de la amnistía esta que ahora mismo es tan importante para el movimiento independentista catalán viene directamente de Hong Kong. Que totalmente de acuerdo. Es decir, había una conexión muy heavy entre Cataluña y Hong Kong, sobre todo porque coincidió ese año 2019 con el primer aniversario o el segundo, ahora no recuerdo bien, de la entrada a prisión de los líderes independentistas catalanes. Entonces, a la vez que en Hong Kong las protestas se estaban llevando a cabo, en Cataluña hubo también varios días o una semana de bastante tensión en las calles con contenedores quemados y tal y se estableció pues unos lazos de solidaridad entre Hong Kong y Cataluña impresionantes. Carteles, pancartas, panfletos explicando por qué había que apoyar a Cataluña y de hecho hubo una manifestación, a Fabio ya le habré enseñado alguna foto alguna vez, pero hubo una manifestación en la que, bueno, no se congregaron mucha gente, quizás unas 3.000 personas a lo sumo, pero una manifestación en solidaridad con Cataluña, en Hong Kong. Y se reunieron ahí casi 3.000 personas con esteladas, cantando El Segadors, que es el himno catalán. Entonces, claro, imagínate, yo estando allí, a Sí, 10.000 kilómetros flipando. de mi casa, ver a la gente con esteladas. O sea, vamos, me petó el cerebro, vamos. Flipando. Lo he dicho, la No, globalización es fascinante. y Sí, se me hace muy curioso también lo que hablaba John de cómo dentro de la población de Hong Kong, pues también tienes un sector que es pro, pues establishment, se podría decir, ¿no? O sea, inclusive, aunque sea difícil de pensarlo, no toda persona en Hong Kong está a favor de más autonomía, ¿no? Al contrario, habrá un sector significativo que, pues a lo mejor sí que quieren acercarse más a China, ¿no? sí, 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 sí que lo hay. Sobre todo teniendo en cuenta, como habéis mencionado antes, que el primer flujo de inmigración en Hong Kong son chinos continentales. Lo ha sido siempre. Ha habido momentos de pico, ¿no? En los que ha ido más, otros menos, pero siempre ha sido el mayor influjo de inmigrantes en Hong Kong, son chinos continentales. Entonces, claro, vienen con otra mentalidad totalmente diferente, con otros valores, otro sistema de valores. Entonces, existe
Lo que pasa que no se han manifestado o no se han dado a ver tanto como el campo prodemocrático, pero los enfrentamientos de gente pro-China que de repente estaba en la calle y veía una manifestación y explotaba y les decía a los manifestantes, yo soy chino y todos somos chinos, se daban mucho. Yo presencié alguno, recuerdo perfectamente una pareja que pasaba al lado de las manifestaciones y la mujer explotó y, claro, ahí no entendía chino, pero no sé qué les dijo, pero algo que calentó mucho a los manifestantes y le empezaron a tirar de todo, botellas de agua, pues también fruta, etcétera, y esa pareja se tuvo que meter en un portal porque si no, en fin, acababan mal seguro. Pues por Vaya. recapitular un poco, yo quería de todas formas decir que, claro, que estamos aquí hablando sobre todo de unas protestas que tuvieron su punto álgido en 2019, como bien estábamos recordando, y el problema que tenemos es que ¿qué es lo que ha pasado desde 2019 que ha frenado casi cualquier opción de protesta? El COVID. Y eso es algo que yo también quería hablar contigo un poco, John. Es saber, bueno, sabemos que las protestas en Hong Kong bajaron bastante cuando empezó a salir el COVID en marzo de 2020, cuando China prácticamente se cerró en enero-febrero. ¿Cómo está la cosa ahora? ¿Está poco a poco empezando a remontar, digamos, la resistencia a China o seguimos en una situación un poco de bloqueo porque la situación sanitaria, la situación pandémica no permite en ningún caso hacer este tipo de macromanifestaciones? Y sobre todo, ¿está aprovechando China, no voy a decir la excusa, porque no es ninguna excusa, pero el hecho de que tengamos una pandemia mundial para poder reprimir aún mejor, digamos, las protestas en Hong Kong? Sí, para mí es una pena porque tengo muchos amigos allí que lo estaban dando todo con las manifestaciones y al final es verdad que se estaban jugando su futuro y el COVID o sea, truncó por completo las manifestaciones. No es que bajara el nivel de concentración, no, es que las cortó por completo. Todo el mundo tenía que estar confinado en su casa y eso se acabó. Es decir, eso se acabó. Y entonces, claro, China obviamente ha aprovechado este periodo de impasse, podríamos decir, para dar pues, los dos golpes finales al movimiento prodemocrático. Uno en 2020, con la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, en fin, cualquier símbolo, cántico, expresión pro democracia, pro independencia de Hong Kong, pues está penado con la cárcel. Entonces, imaginaros. Y luego en 2021 con la reforma electoral de Hong Kong, bueno, básicamente lo que hacía esta reforma era del Legislative Council, el LECO, que se llama ahí en Hong Kong, aumentó los escaños de 70 a 90 y redujo los escaños que se elegían directamente por la población, porque por esta cuestión Hong Kong no tiene sufragio universal, digamos, porque solo puede elegir ahora a 35 asientos de... No, perdón, antes eran 35, ahora a 20 escaños del Parlamento. Y Entonces, creo que solamente se puede presentar a aquellos considerados patriotas, ¿no? O sea, eso ellos que es, apoyan al Partido Comunista. eso es, sí. Hay un comité electoral que pues va revisando las candidaturas y todo aquel que no es considerado patriota, es decir, claro, todo aquel que tenga relación con el movimiento prodemocrático, etcétera, pues no le dejan presentarse. Democracia, democracia. Sí, desde luego. No, no, sin duda. Y yo creo que últimamente estamos volviendo a tener estos pequeños recordatorios, ¿no? De este rápido y dramático cambio que desde ya sus buenos años, China está fortaleciendo el control sobre Hong Kong y pues yo creo que está ya más para allá que para acá, ¿no? O sea, yo creo que de aquí al 47 se vienen cosas interesantes. Y hablando de esto, John, tenemos aquí una pequeña sorpresa. Tenemos un oyente que te tiene una pregunta preparada. Buenas, John. Soy Íñigo. ¿Cómo ve la población hongkonesa el acercamiento del año 2047? ¿Crees que las revueltas que se están produciendo tendrán un impacto para cambiar la vuelta de Hong Kong a China? ¿Qué piensas al respecto? ¿Podrán conseguir la autodeterminación a pesar de no tener base legal que los respalde? Saludos. Hombre, ahí, muy buena pregunta y gran preguntador también. A ver, por partes. Bueno, creo que la población hongkonesa en general o el campo pro democracia está muy desanimado. De hecho, en las recientes elecciones al LECO, de las que hablábamos ahora hace poco, bueno, pues muchos de mis amigos directamente ni han ido a votar. Es decir, solo fue a votar un 30% de la población. Salió el resultado de los 90 escaños, 89 pro China y uno es pro democracia, pero es un señor muy moderado.
o sea que tampoco se puede decir que sea ningún superhéroe de Hong Kong. Entonces, el sentimiento ahora es de desánimo total, de desánimo total. Lo que sí que ven algunos es que puede haber otra ventana de oportunidad dentro de unos años, que dentro de 5 o 10 años ocurra algo o China quiera aprobar alguna otra ley o tenga otro proyecto en Hong Kong y de repente ese ánimo por mantener la autonomía vuelva a despertar y se vuelvan a producir algún tipo de protestas. Hay algunos que opinan eso, pero ya os digo, como mucho habrá una o a lo sumo 2 ventanas de oportunidad más, no tienen muchas balas más. Y por seguir un poquito con las preguntas, John, ya preguntas un poquito, digamos, más para conocer un poco mejor la realidad sobre el terreno, que eso es para lo que te hemos traído a ti. Aquí yo quería preguntarte un poco a nivel cultural, no sé si podrás contarme un poco por la gente que conociste allí y demás, si los hongkoneses se sienten muy diferentes de los chinos, o sea, si creen que, o sea, no lo creo, si se consideran pueblos distintos o si por el contrario se consideran gente muy similar que solo tienen, digamos, divergencias ideológicas. Es un tema que me encanta, es súper interesante porque, bueno, al final es un poco escurridizo esos términos de cómo me siento, ¿no? Y demás, pero por eso me gusta, ¿no? Porque es muy polémico. En Hong Kong, la juventud se siente hongkonesa, es decir, tiene construida una identidad hongkonesa muy, muy fuerte. ¿Esto en qué se traduce? Son más valores actuales, es decir, pues esa libertad de movimiento, esa capacidad de consumo, esos derechos civiles adquiridos, esos, bueno, también derechos democráticos en parte adquiridos, etcétera. La identidad hongkonesa está construida en base a eso. Esta identidad hongkonesa se remonta sobre todo a los años 60, esto lo estudié en la universidad allí, en los años 60, cuando el gobierno británico, la colonia británica, decide otorgar o dar a Hong Kong instituciones propias. Es decir, cuando, por ejemplo, el jefe de la policía hongkonesa es un hongkonés o es un chino, un hongkonés, cuando se refuerza el sistema sanitario allí en Hong Kong y se empieza, hombre, no era una sanidad pública ni mucho menos, pero se empieza a atender a la gente en emergencias y demás. Entonces, ese tipo de servicios públicos que empiezan a estar, vamos a decir, regentados por hongkoneses, empiezan a crear un sentimiento de identidad, ¿no? Y de orgullo respecto a esa China que en esos momentos, en los años 60, en los años 70, pues estaban con la revolución cultural, ¿no? Es decir, un desastre a nivel de planificación y de todo absoluto. Entonces, ahí es donde se genera la identidad hongkonesa. No hay un relato histórico, ¿no? Como podemos ver aquí en España, pues con el País Vasco, Cataluña, ¿no? No hay un relato histórico que se remonta a la Edad Media y a las batallas de nadie. Es un relato que tiene poco recorrido, pero que es muy intenso y que los jóvenes, sobre todo hoy en día, se diferencian mucho de los chinos y les gusta hacerlo a nivel cultural, a nivel de eso, pues de qué tipo de cantantes, de actores, de películas consumen, etcétera. Y sí, y de hecho también en el trato, todo hay que decirlo, sin generalizar, obviamente, pero los hongkoneses sí que tienen, pues sí, un trato más similar al nuestro, podríamos decir. Quizás por esa herencia británica, no lo sé, pero tienen pues sí, una manera de relacionarse mucho más abierta que un chino continental, que sin embargo, en general los veo más vergonzosos, más cerrados, más para sí mismos. Y justo, y ya por seguir un poquito con estas cosas culturales y tirando lo que comentabas de los británicos, ¿hay nostálgicos? Es decir, igual Sí, que aquí sí, tenemos sí. a gente que añora otras épocas, allí hay gente que dice, puf, ojalá volvieran los británicos y volvieran a establecer aquí un protectorado o lo que sea y fuéramos parte del Reino Unido y a tomar por saco. Sí, es otra de las cosas que más me sorprendió cuando fui para allá, porque en la primera manifestación a la que fui me encontré varias banderas de la colonia británica. Entonces, sí, hay gente, sobre todo, pues gente mayor, que son nostálgicos y que les gustaría que los británicos volvieran. Yo no sé si sus padres o sus abuelos les han contado cómo era la época de la colonia, porque
Por entonces vivían en barrios separados los chinos y los ingleses, las relaciones en la colonia eran pues totalmente jerárquicas, los ingleses tenían todos los privilegios de los que gozaban por aquel entonces los ingleses y los hongkoneses no tenían apenas nada. Entonces, bueno, pero sí, había bastantes nostálgicos, más de los que uno se puede imaginar. Excelente. Sí, bueno, como vemos, el Partido Comunista sigue tratando de poner más clavos, ¿no?, al ataúd de la democracia en Hong Kong y siguen con intentos de restringir y tratar de seguir teniendo un control pues más férreo de la zona, ¿no? Ahora está el proyecto de ley llamado, mejor conocido como el artículo 23, que pues lo que quiere hacer es básicamente reforzar todavía más la ley de seguridad nacional, que ya cubre una gran parte de los temas que le interesa a Xi Jinping, ¿no? Pero siguen con estas intenciones de evitar que haya escapatorias para la disidencia política, ¿no? Entonces, en parte un poco para demostrar la desaprobación de toda la represión que ha habido en Hong Kong últimamente, Estados Unidos y algunos de sus aliados han declarado que van a hacer un boicot diplomático a China en los Juegos Olímpicos de Invierno que se vienen ahora en febrero, ¿no? Entonces van a enviar a deportistas, ¿no? Pero no a enviados oficiales. Se ve claro aquí la protesta, pero yo creo que esto no cambiará para nada el comportamiento de China, ¿no? John, yo te quería preguntar un poquito sobre cómo ves el rol y la influencia americana al respecto, ¿no? Porque en Taiwán lo hemos hablado en otros capítulos, es un poco más evidente, pero me gustaría saber respecto a Hong Kong, ¿cómo es el rol de los Estados Unidos? Con el tema de Taiwán es muy evidente, en este tema es algo más sutil, pero la influencia y el apoyo de Estados Unidos a los manifestantes ha sido inequívoco. Por aquel entonces, en 2019, todavía estaba Donald Trump en la Casa Blanca y sí que al principio se mostró algo más tímido, pero en Hong Kong, a la vez que también, como hemos comentado, había banderas de la colonia británica, había muchísimas banderas de Estados Unidos. Eso es otra de las cosas que más me sorprendió. Había carteles pidiendo a Trump directamente que por favor interviniese en la isla para echar a los chinos y no sé qué proyecto político se podría pensar en ese caso, pero en fin. Y lo que sí que hubo también es bastante financiación por parte de Estados Unidos a muchas organizaciones, partidos, asociaciones pro democráticas o pro Hong Kong o pro autonomía, podríamos decir. Yo estuve hablando con varios estudiantes de mi universidad que, bueno, estaban en diversos sindicatos, asociaciones y demás, y sí que me dijeron que algunas organizaciones estadounidenses les habían dado dinero pues para la compra de material, etcétera. Algo que también me parece lógico, porque el nivel de material que tenían era impresionante. Las máscaras de gas no eran de estas improvisadas que se han visto en otras protestas como en Chile o en Latinoamérica, etcétera. Es decir, era material muy bueno. No, pues muchas gracias, John. Muy buena respuesta, muy buena plática en general. La verdad es que siempre que he hablado contigo últimamente desde que estuviste allá y me cuentas de tus experiencias en Hong Kong, se me hace increíble. La verdad es increíble cuando uno vive estos momentos, ¿no? Entonces, Pues sí. bueno, pues ahora sí que no sé si traen alguna recomendación para esta semana del tema. Sí, yo tengo un documental que publicó South China Morning Post, un periódico hongkonés de los pocos medio independientes que todavía queda, y es un documental que está en YouTube y se llama China's Rebel City, The Hong Kong Protest. Dura una horita y condensa para mí muy bien esos dos relatos que se vivieron en la ciudad durante las protestas. Yo tengo una recomendación seria y una recomendación nada seria. La serie es en general la obra del cineasta Wong Kar-wai, que es el cineasta probablemente de Hong Kong más representativo que hay, aunque sus películas no hablan de política ni de relaciones con China, sí que son preciosas y que sí que te enseñan muy bien cómo es Hong Kong y te enseñan a ver Hong Kong. Y mi recomendación nada seria es el cómic de Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón, Bye Bye Hong Kong, que de verdad os puede parecer que esto es una auténtica broma, pero es un cómic del 98 que está basado enteramente en eso, en el año en el que Reino Unido tuvo que cederle a Hong Kong, a China, la soberanía de Hong Kong. Y aunque parezca que no, resumen bastante bien el tema, con muchos golpes y disfraces absurdos de Mortadelo de por medio, pero es una forma muy amena para acercarse a esta cosa, a este asunto histórico. Qué bueno. Buenísimo. Y pues yo para concluir, me gustaría recomendar un libro, se llama A Contest for Supremacy, La batalla por la supremacía, y es un libro muy bueno, lo utilicé para cuando hice mi tesis de la universidad,
y habla mucho de las intenciones de China para cómo pues hacerse esta potencia regional, ¿no? Tanto como en Taiwán, como con Hong Kong, su relación con los Estados Unidos. Un muy buen libro, muy, muy recomendable. En fin, chicos, muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más. Recordatorio para aquel oyente que siga aquí, nuestro sponsor Dato English. Excelentes cursos de inglés, 100% virtuales, precios muy competitivos para el mercado español. Así que échenle un ojito, tenemos ahí el enlace en nuestra página web. Y si tienen cualquier cuestión, no duden en mandarnos un mensaje en Instagram, aquí mismo en Spotify o por donde nos escuchen. Así que chicos, pues un placer como siempre. Muchas gracias, John. Ha sido de verdad un placer hablar contigo. He aprendido un montón. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Esto ha sido Warrior Diplomacy para despertar el Warrior. Te llevas dentro. Eso.